¿Me confirman, por favor, si pueden ver las diapositivas que estoy compartiendo? Sí, Listo. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A lo último, conversamos algunas cositas que se tienen que conversar. es No sé si me licenciado. conozcan. Mi nombre es Diego Uriarte. Creo que sí, por ahí vi unos que otros nombres que recordaba de las clases anteriores. Mi nombre es Diego Uriarte, soy licenciado en enfermería. Estoy cursando mi maestría en gestión de calidad y seguridad del paciente. Vamos a hablar sobre enfermería con los cuidados de los pacientes que tengan discapacidades, necesidades especiales o algún tipo de capacidad, limitación, deficiencia como tal. Yo sé que tuvieron un pequeño inconveniente sobre el periodo de entre una clase y la otra, así que voy a dar un leve preámbulo, una leve introducción de lo que tiene que ver con enfermería y la discapacidad. Recordemos, vamos a iniciar, ¿qué son personas con discapacidad? La deficiencia son problemas como tal que afectan o directamente actúan en una estructura o una función corporal. Entonces, nosotros ya tenemos una deficiencia como tal, que algo nos hace falta, como su nombre lo dice. ¿Sí? Y la limitación son dificultades para ejecutar acciones, tareas o para participar en algo que nosotros queremos realizar, ejemplo, caminar, comer, entre otro tipo de cosas, ¿no? Entonces tenemos la diferencia como tal de esto. Estamos hablando de las limitaciones y de las deficiencias, ¿sí? Ejemplo, deficiencia intelectual, limitación física. Algo netamente que estamos direccionados muy bien ante estos conocimientos, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver nosotros enfermería con esto? Cuando nosotros hablamos de de una atención integral, sabemos que no es solo el médico el que diagnostica y listo, manda el tratamiento y se va direccionando a quien sea. En donde ustedes vayan a trabajar, sea clínica, hospital en el lugar determinado donde ustedes vayan a ejercer su profesión como tal, ustedes se van a encontrar donde van a ver profesionales, tal vez solo el médico, solo la enfermera, solo el tecnólogo, solo el auxiliar de turno, ¿sí? Puede ser un grupo disciplinario como tal, el médico y el personal de enfermería, independientemente si es licenciado, tecnólogo o auxiliar. Va a depender de la capacidad económica, resolutiva, todo el lugar donde se encuentre trabajando. Entonces ahí viene el enfoque de enfermería. Ustedes, si se van al Manual de Atención Integral de Salud del país, que es el MAIS, nosotros vemos que el equipo de atención básica y prioritaria de salud es el médico, la enfermera y un tecnólogo en atención de salud, que son los TAPS. Pero en no todas las instituciones lo encuentran, pero siempre va a haber un profesional de salud. Y es por eso que nosotros siempre vamos encaminado a una atención integral. Cuando hablamos de que enfermería atiende, digamos, al paciente cuando no está el médico, no es porque uno va a recetar, no es porque uno va a tratar, sino que va a hacer el cuidado de enfermería integral hasta que llegue el médico. Entonces, si el médico indica algo y nosotros tenemos la capacidad de realizarlo, pues lo vamos a ir direccionando. Y es ahí donde a nosotros nos van enseñando, nos van perfeccionando nuestras estrategias, nuestras técnicas, nuestros cuidados de enfermería, porque no es solamente un paciente, yo como trabajo en una clínica donde hay cesáreas, bueno, voy a atender solo pacientes ginecológicas. También van a llegarles pacientes que tengan cuidados especiales y que estén embarazadas. Dentro de este contexto, nosotros somos parte de una atención integral a pacientes con capacidades, ya sea especiales o limitaciones o deficiencias como nosotros las que hemos hablado, ¿sí? Un modelo de atención médico, que es donde entramos nosotros, del personal de salud como tal general. Recuerden que enfermería deriva de la ciencia como tal de la medicina, es una rama, ¿sí? Como tal de la medicina, y donde nosotros hacemos el cuidado de atención directa al paciente, donde hacemos el arte y ciencia de cuidar al enfermo, ¿sí? Desde el modelo médico, ¿qué es la incapacidad laboral? Es un problema personal directamente causado por una enfermedad, trauma como tal. ¿De qué a nosotros nos sirve saber esto? Nosotros al momento de que sabemos que tiene un problema, una deficiencia, una capacidad, tenemos que tener, valga la redundancia, bien en mente que nosotros somos parte de la integración de esos pacientes, somos parte de que ese paciente tenga una atención integral, de que ese paciente tenga esa, no prioridad, sino esa
etapa como tal para poder ingresar a todo lo que nosotros también realizamos, porque es lo más común que nosotros hemos visto, el aislar a los pacientes, el ver de que si nosotros tenemos una incapacidad laboral, tratan de realizar de que, bueno, esta persona como tiene deficiencia mental, vamos a ponerle tiene una limitación física, bueno, vamos a dejarle solo aquí en el escritorio. No somos parte de la inclusión. A veces somos parte de la exclusión, pero debemos ser parte de la inclusión al asignar tareas que sí pueden desarrollar. No hay que limitar, no hay que causar limitantes a una persona que de por sí ya tiene tal vez una deficiencia o una limitación física. Tenemos que tratar más bien de mejorar sus capacidades para poderse, aunque suene feo, poderse sentir útil en todo aspecto, porque lo más común de nosotros, lastimosamente, es eso, es evitar. Entonces, si nosotros vemos una incapacidad laboral desde el punto médico, tenemos que ser parte de la inclusión, parte de que esa persona tenga un entorno integral, no solamente laboral, sino sea algo integral, algo social, económico, de bienestar, entre otros. Si nos vamos desde el punto social, ¿sí? Esa es la parte que es más compleja de intervenir, porque ahí nosotros vamos a direccionar a que la persona se incluya a otro medio, como las conversaciones, la amistad, entre otro tipo de cosas. Es un entorno social donde el individuo tiene que conformarse o tiene que ser parte de una sociedad completa, ¿sí? Que es algo complejo, como les digo, pero no imposible. Tenemos que ser parte de la iniciativa. Si yo en algún momento les di clase, yo recuerdo clarito que siempre les voy a mencionar de que enfermería es el apoyo psicológico, es el apoyo personal, es el apoyo de esa confianza que nos tienen los pacientes al personal de enfermería. Entonces tenemos que ser parte de esa motivación a de que sea una parte de la inclusión hacia todo un ámbito general, a una parte integral para que el paciente, o en ese momento no es nuestro paciente, tal vez es nuestro compañero de trabajo, como estamos hablando aquí, o de nuestro compañero social, hablando de un lugar en el cual nos encontremos, tenemos que ser parte de. Recordemos que todo es una cadena. Si el paciente tal vez físicamente lo encontramos con una alimentación o una limitación, sabemos que su parte sociológica, mental, puede que sea hasta económica, puede que esté afectada. Entonces tenemos que hacer una cadena para cortar esos limitantes o cortar esas limitaciones como tal que impide que sea algo completo. Porque si hablamos de algo de salud, listo, está limitado tal vez de manera física, él no camina. Pero esa parte social y psicológica se ve afectada. Y la salud mental es muy importante porque conlleva que ese paciente se nos va a enfermar más fácilmente, puede entrar en depresión, etcétera, etcétera. Y como estamos hablando de una cadena, eso lleva a una complejidad posterior. Nuestro paciente pierde las ganas de colaborar, las ganas de vivir, las ganas de seguir adelante con sus medicamentos, con su tratamiento, con su fisioterapia, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente les repito, enfermería y el modelo médico como tal, el modelo de las ciencias médicas, recordemos que no es medicina a un lado, enfermería a otro, psicología a otro lado, todo es un solo, ¿sí? Y somos un grupo interdisciplinario completo para poder atender o para poder hacer que ese paciente se sienta incluido en todo, ¿sí? Hay diferentes tipos de capacidad, de discapacidad. Recordemos que hay discapacidades que son temporales, permanentes, completas, parciales. ¿Qué nos diferencia eso? Nosotros ya sabemos que al momento que decimos temporal, sabemos que es por un tiempo. Sabemos que son definitivas cuando van a vivir para toda su vida con esa enfermedad o esa discapacidad como tal. Sabemos que son parciales cuando estamos hablando de un lado, ejemplo, un hemiplegia. Sabemos que es total una cuadriplegia, las cuatro extremidades, entre otro tipo de limitantes que pueden causar a un paciente, ¿sí? ¿Qué va a depender de esto? Todo, la cinemática tal vez del accidente que tuvo, la cinemática de la enfermedad, la cinemática de cómo inició la enfermedad y cómo se la detuvo para que no avance, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la incapacidad temporal, es lo que yo ya les decía. La permanente, la que estamos hablando que se va desglosando en cada una de las cosas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una incapacidad permanente, es más complejo la parte de la salud mental
poder trabajarla. No es imposible, pero es más complejo porque nosotros sabemos que esa persona tiene en mente o está direccionado a que eso es definitivo. Y es difícil tratar tal vez de reinsertar ciertas ideas, como ejemplo, que va a mejorar, que yo tengo que trabajar bien para poder reintegrarme, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tratar, porque a diferencia tal vez de las temporales, la mentalidad, ese espíritu de continuidad, de mejora, de llevar a cabo un tratamiento va a ser mejor, va a ser más viable, va a ser más fácil de adherir a ese paciente. Pero cuando el paciente tiene en la mente o ya conoce directamente su diagnóstico, ya conoce sus probabilidades, ahí existe un sesgo y una brecha donde dicen, no, es que yo ya no puedo hacer esto y ahí quedó. Y a veces los profesionales de salud nos apegamos a su pensamiento o nos apegamos a su ideología del paciente y no vamos más allá. Entonces, es muy importante tratar de que a pesar de que se encuentre en una capacidad permanente, ya sea parcial, total, absoluta, de gran invalidez, tenemos que tratar de mejorar esa salud mental y ese apoyo psicológico para que no haya un daño. Recordemos esto. Si ustedes han leído o conocen o saben o han visto, escuchado, el término salud es el completo estado de bienestar físico, social, económico, mental y no solo la carencia o la ausencia de enfermedades. Eso dice la Organización Mundial de Salud. Ahora, si entramos en ese contexto, literalmente casi nadie estuviera con una salud. Si nosotros nos vamos a desglosar tal vez una parte con otra, hay personas que tienen más características que ayudan a que no tengan salud. Entonces, si yo tal vez estoy físicamente sano, pero mentalmente no, yo sé que me va a agregar más posibilidades de tener una enfermedad. Si yo estoy físicamente limitado, afectado en algo, agrego a lo social, agrego a lo económico, agrego a lo mental, son más atenuantes a que ese paciente se nos vaya a complicar. No necesariamente por tenerlo en un lugar hospitalizado, en una clínica. Su parte mental va a llevar a poder incluso causarse autodaño, que son los intentos autolíticos, intentar matarse. Así que tratemos de mejorar esa parte mental, tratemos de mejorar esa parte psicológica y tratemos de mejorar esa parte física, que al momento se encuentra afectada la parte física. Luego, todos los limitantes como tal agregados o asociados van a conllevar incapacidades mentales con agregadas a limitación como tal neurológica por alguna afectación, un daño, un trauma, lo que sea. Vamos tratando de quitar, liberar todo eso, ¿sí? Si nosotros nos vamos a hablar de nuestro país, tenemos la ventaja de que en algún momento, años atrás, se aplicó una ley orgánica para diferentes tipos de pacientes, ¿no? Entre ellos ingresan los pacientes con enfermedades o discapacidades como tal, ¿sí? El derecho a la salud está en el artículo, es algo constitucional. Si nosotros vemos que se incumple este derecho, sabemos que puede ir una persona presa, una institución se puede quitar el permiso de funcionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Si vamos a algo más macro, sabemos que en el país toda persona tiene el derecho a la salud, toda persona tiene derecho a una atención integral. Se crearon programas estratégicos específicos para poder brindar atención integral a esos pacientes vulnerables, que entre ellos entran los pacientes que tenemos con alguna discapacidad como tal. ¿Cuáles son, en función a la enfermería, cuáles son esos cuidados? Si nosotros nos vamos a la atención primaria de salud, que es los centros de salud, ya sea tipo A, B, C y todo eso, existen estrategias y planes específicos a realizar. Ejemplo, visitas domiciliarias, vacunación, cuidados de la nutrición, educación como tal a la familia, al paciente, al cuidador, para poder disminuir las morbimortalidades del futuro. Cuando nosotros mencionamos siempre, tenemos en cuenta que cuáles son nuestras estrategias,
de enfermería, recordemos, es el arte y ciencia de cuidar al enfermo. Entonces, nuestra parte es el arte y ciencia de cuidar a que ese paciente no se nos enferme, que no se nos complete con alguna otra enfermedad más, que no se nos complique como tal, ¿sí? Y esa atención está marcada en la parte de nuestro derecho y en la Constitución. Parte de la atención integral de salud es la atención como tal a estas personas vulnerables. En la atención de enfermería va con todos los cuidados que mencionamos anteriormente. Para bien o para mal, se creó estrategias donde los pacientes como tal tienen que ir al centro de salud. Lastimosamente existen barreras, se podría decir, o obstáculos de las visitas al centro de salud. Entonces se creó esta estrategia ventajosamente y tan amplia en cuanto a una atención a ir a donde están los pacientes con difícil accesibilidad, ya sea de regreso o de ingreso hacia su casa o al centro de salud. Entonces, a veces son complejos, ¿por qué? Porque son pacientes que recursos económicos muy bajos, no tienen una silla de ruedas, no tienen camillas especiales, no tienen quien les ayuda a movilizarse, etcétera, etcétera. El personal de salud va. Y ahí entra una atención integral que les mencionaba hace rato. Todos los cuidados de enfermería, todos los cuidados como tal del médico, todos los cuidados de la atención, de la nutrición, de la alimentación, ¿sí? Si ustedes tal vez ya vieron todo lo que tiene que ver con la atención de pacientes, de acuerdo a los pacientes se van creando estrategias. Si vieron rehabilitación física, nosotros vemos que dependiendo la complejidad, dependiendo la enfermedad, dependiendo el trauma o la limitación, vamos creando estrategias. Si tenemos pacientes encamados, sabemos que los cuidados de enfermería se van direccionando mucho, no siempre es lo único, al cuidado de la piel para evitar lesiones, porque si nosotros tenemos pacientes encamados, sabemos que el riesgo de la falta de circulación hacia la zona donde está haciendo presión va a generar lesiones que vulgarmente o anteriormente se le conocía como úlceras por presión. Una lesión por presión no solamente es, bueno, ya se lastimó, se hizo la llaga, que decimos vulgarmente, y luego se cicatriza y ya. En muchos de los casos no se cicatriza, porque también depende de la nutrición que tenga adecuada. No se cicatriza por la falta de insumos, la falta de albúmina en la piel, la falta de una buena circulación, la falta de más cambios de posición, etcétera, etcétera. ¿Qué conlleva esto? A infecciones, a pérdida de tejido, a necrosis, etcétera. Y las infecciones a veces no solo se quedan en un lugar, sino invaden más lugares. Y como les digo, la idea de todo esto es un cuidado integral para evitar más enfermedades o posteriormente muerte a los pacientes. Entonces, todos estos cuidados que nosotros ya sabemos o que hemos aprendido, que vamos a aprender, van a ir direccionados a que esos pacientitos no se nos compliquen más, a que esos pacientitos, a esos pacientes cumplan los cuidados como tal del cambio de posición, que cumplan la lubricación de la piel, que cumplan la buena dieta, que cumplan la buena alimentación y la buena medicamentos que tengan. Si tenemos pacientes con déficit intelectual, sabemos que tenemos que ir encaminando a qué? Al autocuidado. Hay pacientes que tienen un déficit intelectual, pero los dejan libre que caminen, que salgan, que vayan, que regresen, que hagan toda una vida aparentemente normal. Pero hay que tratar de tener ciertos cuidados específicos porque recordemos que un entorno social inadecuado puede conllevar un riesgo. Existen violaciones, existen cuando los secuestran, existen golpes, maltratos. Ellos no conocen a veces lo bien y lo mal. Ejemplo, pueden salir, alimentarse de cosas inadecuadas, ir a lugares inadecuados, sentarse en lugares inadecuados. Entonces, tiene que ir direccionado todo al autocuidado para poder evitar complicaciones posteriores. No solamente enfermedades, sino pueden llegar a mortalidades, a producir muertes como tal, porque no sabemos qué ir a pasar posterior a una salida tal vez del hogar del paciente, ¿sí? Si tenemos pacientes igual, digamos que tenemos pacientes que son con parálisis cerebral infantil, son encamados, pacientes con parálisis cerebral general, ¿no? Perdón, no infantil necesariamente. General, ya sea infantil o no. Son encamados, son pacientes que tienen siempre su cavidad bucal abierta y hay mucho riesgo, no se dan cuenta que las moscas andan, se posan en la boca, vienen las parasitosis, vienen las salmonellosis, sabemos extraer gusanos de la boca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
todo un cuidado integral completo, ¿sí? No solamente, bueno, ya tienes que cambiar de posición y darle la alimentación. Hay que tratar de ver algo completo, hay que tratar de abrir los ojos bien, ver más allá solo de lo que estamos viendo al paciente para evitar todo eso y para poder nosotros cumplir con una función de enfermería, que es el cuidado como tal general de nuestros pacientes, no solo enfrascar. También ser parte de que si nosotros estamos viendo de que el paciente no lo cuidan, no lo llevan, no esto, tratar de generar mucho la conciencia como tal, el autocuidado, la autoeducación, la reflexión. Recordemos que hay pacientes que tienen apoyo de los bonos, apoyos económicos, tratar incluso a veces de tratar de jugar de que si no se cuida, que si no se ve evidencia, nosotros somos parte de para poder retirar ciertos apoyos, aunque suene feo, son estrategias para asegurar un buen cuidado a los pacientes, ¿sí? Ya, cuando nosotros hablamos de una rehabilitación, como les digo, siempre se va a encaminar dependiendo de la necesidad de los pacientes, ¿sí? Es atender de manera oportuna efectivamente a las personas con discapacidad para apoyar el fortalecimiento de las funciones de capacidades, habilidades y destrezas, lo que les venía hablando hace un momento. No es necesariamente que, bueno, él anda en silla de ruedas, le vamos a asignar que solo esté en el escritorio. Hay que tratar de mejorar y de fortalecer esas capacidades que tal vez tiene ocultas, ¿sí? Porque a veces los limitamos y la persona X que dice, no, es que yo sí sé de mecánica, un ejemplo. Puede liderar ciertas estrategias. O listo, usted se va a quedar haciendo escritorio, pero esa persona sabe de cocina. Entonces hay que tratar de ir mejorando, fortaleciendo todas esas habilidades, destrezas, capacidades, todos los que ellos saben para dar más funcionamiento. Y como les digo nuevamente, la idea no es de excluir, es de incluir, para que ellos se sientan partícipes, parte de, ¿sí? Porque nosotros no podemos ser parte de la exclusión. Lo único que hacemos es evitar que esa persona explote su capacidad al 100%. Tenemos la ventaja de que se crearon muchas estrategias donde se administra y se brinda medicamentos, insumos, ayudas técnicas, talento humano. Ejemplo, existe, ahora último se creó en el Pablo Arturo una estrategia para dar unas prótesis a pacientes con algunas dificultades o algunas deficiencias o algunos daños como tal de la parte osteotendinosa. Se empezaron a comprar, a traer unas prótesis que son eternas, que no se van a retirar, ¿sí? Hay planes de salud como tal, estrategias como tal, de que han creado ejemplo en ciertos hospitales, tienen los médicos o los fisiatras o los rehabilitadores físicos especialistas que diagnostican o que ven la necesidad como tal específica, les entregan audífonos, les entregan prótesis, muletas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos esa ventaja y es gratis. Tenemos que influir a que estos pacientes acudan a que se atiendan, acudan a que sean beneficiarios de estas cosas, porque hay pacientes que por el desconocimiento no asisten y no llegan a un lugar a ser brindado. Existe mucho desconocimiento, más aún se encuentra esto en la parte rural, en la parte de difícil acceso, y no llegan, ni siquiera conocen. Entonces ustedes en alguna conversación, en alguna charla, en alguna educación. Recordemos que esto es parte de. Y la idea de todo esto es mejorar la calidad de vida. La idea es esto de que, aparte de sentir incluida, aparte de mejorar todo lo que venimos hablando, es mejorar su calidad de vida. Tratar de que el poco, mucho o largo tiempo que quede de vida para cada persona sea algo con calidad, sea algo completo, que se sientan pleno, ¿sí? Los programas de soporte psicológico y capacidad periódica. Recordemos que la parte de la salud mental es algo que mucho se habla, que ustedes mucho escuchan. Ahorita hay mucha comunicación, información, eh, se, se ve mucha propaganda sobre la parte de la salud mental, ¿sí? Y no está de más y no está alejada de la realidad porque nosotros vemos de que hay muchas personas que tienen incluso, como habíamos mencionado hace rato, intentos autolíticos, daños, no solo a su salud, sino a veces a la salud
cuidadores, de los familiares, etcétera. Entonces, ese soporte psicológico y más que nada darle continuidad. No es que yo fui una vez hace 6 años y no he vuelto, porque creo que ya estoy sano. Tengo que tratar de que sea continuo. Ese aporte psicológico tiene que ser continuo para poder al menos estar seguro de que no hay pensamientos, actividades, actitudes inadecuadas en mi persona o a su vez tratar de aplicarlo a otras personas, ¿sí? Y la capacitación periódica. Recordemos de que la medicina va avanzando, ¿no? Estamos siempre con apoyos científicos, laboratorios, entre otro tipo de cosas, de que va mejorando. Si hace 20 años se creó una silla de ruedas X, pues ahora existe otra silla de ruedas que va a mejorar, digamos, la movilidad. Ya no afecta directamente antes que se les causaba callo a los pacientes en las manos, había que generar mucha fuerza, etcétera, etcétera. Las muletas, esas muletas que antes lesionaban las axilas, ¿sí? Ahora ya tenemos unas muletas especiales con una silicona especial, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? Que las capacitaciones periódicas y continuas son siempre para los profesionales y siempre son para los cuidadores y siempre va encaminado de manera dual, de manera contemporánea, junta con el paciente como tal. En el mejor de los casos, que esté con una capacidad cognitiva, física y mental para poder entender todo lo que se va relacionando. Y si no, siempre con los cuidadores, los profesionales o la familia que se encuentra directa en la atención de los pacientes. La parte privada, bueno, eso ya sabemos de que nosotros ventajosamente tenemos el Ministerio de Salud Pública que conlleva una atención integral completa de los pacientes, ¿sí? Tenemos que en cada información ahora se va dando un poco de inclusión, como vemos aquí, hay algunos medicamentos que se encuentran con el sistema Braille como tal para la seguridad de los pacientes y que no hay un daño como tal vez de una alimentación adecuada, ¿sí? Esto hay que tener muy en cuenta. La discapacidad no es solamente el paciente, no es solamente la familia, no es solamente el cuidador, no es solamente el profesional. Somos todos. Es algo completo. Es algo que si no es integral y si no es general, no va a servir de nada, porque cada persona tal vez tiene un punto de vista incluso diferente al de nosotros, ¿sí? Entonces, no nos sirve de nada. Aquí habla de las políticas públicas y todo lo que tenemos que conocer, sí. Sabemos que existen y tenemos que hacer parte de que las personas lo conozcan. Todos los programas relacionados a las discapacidades, todos los programas relacionados con inclusión. Sabemos que ahora existen estrategias y políticas públicas para que, digamos, si tenemos pacientes en X lugar de salud, sabemos que hay rampas, sabemos que hay profesionales específicos, en el mejor de los casos hay consulta de especialización específica para esos pacientes y si no, se va derivando cuando se activa la Red Nacional de Salud. Nosotros vemos que un paciente X llega a un hospital básico y sabemos que tal vez en ese hospital básico no contamos con la atención de ese especialista, se deriva, se activa la red pública y se direcciona a según su necesidad. Si tenemos pacientes en escuelitas, digámoslo así, que necesitan atención especializada, hay programas de atención para pacientes, para estudiantes con aprendizajes especiales, porque no es el mismo aprendizaje para un paciente con sus capacidades neurológicas suficientes, correctas, etcétera, etcétera, o tal vez que no fue diagnosticado aún, para pacientes que tengan, ejemplo, autismo o alguna dificultad como tal, alguna deficiencia o alguna limitación. Tenemos en el entorno social, sabemos que existen programas de deportes, programas de bailes, programas de todo lo que tiene que ver con nuestra parte social, ¿sí? Si hablamos de accesibilidad, movilidad y vivienda, existen incluso estrategias para que ellos tengan cierta prioridad en muchas cosas, en adquisición de vivienda, de adquisición de movilidad, no solamente
para comprarse algún vehículo, no necesariamente carros, sino puede haber bicicletas, etcétera, etcétera, sino aparte en la movilidad. Hay muchos transportes que ya tienen el acceso como tal para poder ingresar, ¿sí? Y ser eh, transportados hacia el lugar donde se determina, ¿sí? No existe al 100%, pero existe. Trabajo y empleo, existe una norma, una estrategia de que debe de haber un porcentaje de empleados con alguna capacidad especial de cierto número de personas que trabajan en una institución. Ejemplo, el 25% de X cantidad. Si tenemos más de 60 profesionales, perdón, más de 60 trabajadores en una institución, al menos una persona debe tener alguna capacidad y tiene que ser demostrado con el carnet del CONADIS como tal o un certificado médico avalado por el Ministerio de Salud Pública. ¿Sí? Todas las estrategias de alguna manera se han creado por el gobierno y si nosotros nos vamos a la estadística para poder ver su integridad, integralidad, hablando de que han sido integrados como tal a ciertas estrategias existe. Hay muchos limitantes aún, pero existe la integralidad de estos pacientes. Todavía existe cierto sesgo para poder que siempre tengamos que estos pacientes no queden fuera del proceso como tal, pero existen esas estrategias y ventajosamente se van dando cada día más. No se tiene que dejar a un lado todavía no se tiene que dejar a un lado todavía la parte de mejora para poder trabajar con estos pacientes. Es un ámbito que todavía está muy difícil de tratar de hablar de una igualdad de conocimientos o una igualdad de tratamientos o una igualdad de estrategias, pero se ha ido fomentando, se ha ido buscando y se ha tratado de relacionar todo esto, ¿sí? Déjenme buscar una diapositiva que parece que no le he abierto. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna pregunta? No, licenciado, está claro. No, licenciado. Recuerden que en cada clase tienen que al menos realizar preguntas para poder yo tener en cuenta hasta las calificaciones de sus deberes que ya vamos a hablar hace un momento. Más luego, perdón. Pero vamos a topar esos temas. Buenas tardes, Licen. Una preguntita. Díganme. En una empresa, ¿por cuántos trabajadores debe haber o existir las personas con discapacidad? ¿O eso ya depende de cada empresa o cómo sería eso? No, hay una norma, y aquí está. Hay una norma que habla sobre el número de personas que es superior a 60. Una vez que hay superior a 60 personas, tiene que haber una cantidad mínima de personal, como les digo, un porcentaje. Entonces, superior a 60 ya debe de haber el 5, si no me equivoco,
o el 1%, iniciaba desde el 1%, que tiene que haber registrado como tal a una persona trabajando con una discapacidad. Existe una regla. Todo va a depender de la cantidad de personas que trabajan y también va a depender el tipo de empresa. No todas las empresas las pueden tener, porque hay empresas que son de alto riesgo, hay personas que son de riesgo moderado y sin riesgo. Entonces también va a depender de eso. También otra es que hay empresas que publican las necesidades laborales, pero nadie se postula. Y si ellos tienen las evidencias de que nadie se ha postulado, pues a veces no existen profesionales trabajando ahí de eso. ¿Cómo está? Buenas noches. Licenciado, una pregunta. Ya, listo. Dígame. No sé si los que tienen discapacidad trabajan al mismo tiempo que una persona normal, que es las 8 horas diarias, o trabajan ellos menos horas. No, ellos tienen una norma específica de carga laboral y también va a depender de su discapacidad como tal, ¿sí? Ejemplo, si tenemos pacientes que son, digamos, tienen un limitante de la silla de ruedas, un ejemplo, y tienen un certificado médico que ellos no pueden estar más de 6 horas sentados, porque el trabajo que va a demandar a que estén las 8 horas siempre sentados, lastimosamente, porque no van a tener una cama en el trabajo donde se vayan a acostar las 2 horas de reposo. Entonces ellos, todo va a depender, como les digo, de sus limitantes. Ellos no trabajan las horas completas por ese tipo de situaciones. ¿Sí? Gracias, licenciado. Listo. Ya, Licen, buenas tardes. Una pregunta. dígame. ¿Y los sustitutos también entran con esa misma normativa? Los sustitutos, o sea, los cuidadores de los pacientes. Ajá. Ya, ahí va a depender. Cuando tienen apoyo del gobierno para los cuidadores, ellos no deberían en realidad trabajar. Cuando no tienen apoyo y son cuidadores directos, ellos aplican a una carga horaria de 120 horas, incluso hasta menos, ¿sí? Cuando son cuidadores directos de familiares directos, porque a veces quieren presentar ejemplo o se presenta yo soy cuidador, un ejemplo así nomás, ¿no? De un sobrino, pero no tengo nada que me respalde legalmente de que yo soy su cuidador. Ahí ya no aplicaría el descuento como tal de laboral. ¿Por qué? Porque les van a cargar un horario menor y la empresa o la institución tiene que contratar a alguien externo para que cubra su tiempo, pero tal vez no tiene cómo usted representar esa forma legal para poder respaldar que usted es el cuidador directo, pero familiar. Es más difícil cuando no son familiares. Gracias, Liz. Y eso está dentro del marco, eso está dentro de un marco de una normativa que es legal y que, como yo les digo, tiene que respaldarse de alguna manera para poder eh, aplicar y tener los beneficios como tal. Háganme un favor, yo veo que la persona que preguntó está como Damián Vázquez, si no me equivoco. Sí, ya le cambio, Liz. Cambiarán Perdón. los nombres porque aquí se hace descargo de los que asisten y esa es su asistencia. Y si están con nombre de otras personas, no van a contar como asistencia. Ya. Iba a hablar de esta diapositiva de aquí, ya la encontré. Ya, a pesar de que en la última clase de refuerzo voy a tratar de topar los temas más puntuales de lo que tiene que ver con enfermería y la discapacidad. Cuando nosotros eh, vemos pacientes con cualquier discapacidad, cualquier limitante, deficiencia, lo que sea, somos muy subjetivos para a veces tratarlos o somos muy subjetivos para mencionar con otro tipo de profesionales. Ejemplo, ahí tenemos al paciente de la cama 4, es el que es discapacitado. O ahí tenemos al paciente de la cama 1, es el que es retrasado mental. O ahí tenemos al paciente, el que es de enfermito de la cama ni sé qué. Hablando de pacientes. Ahora vámonos a la parte laboral. ¿Sí?
ahí viene el que es tontito, o el que es inútil, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este tipo de nombres, de etiquetas, de apodos, de algo, van causando afectaciones, aunque no parezcan, van causando afectaciones a la persona, a su parte de integridad, a su parte social, a su parte mental. Hay muchas personas que consideran algo, lo minimizan este tipo de comentarios, este tipo de palabras, ¿sí? Inadecuadas. Tratemos de que cuando nosotros escuchemos, cuando nosotros direccionamos o somos parte de una conversación de este tipo, que puede estar alguien cercano o directamente la persona, o no sabemos qué persona tenga algún tipo de enfermedad o algún tipo de discapacidad o algún tipo de capacidad especial, puede ser afectado, puede ser, puede llegar, puede escuchar, puede ser parte de, y lo que hacemos es afectar más a todo lo que hemos hablado. Como les digo, pueden ser que escuchen o pueden que vayan directamente con los comentarios. Y no todos tenemos la misma forma de reacción, no tenemos la misma forma de asimilar. Y lo que vamos a causar es un daño social, un daño psicológico. Y ya lo hemos venido hablando, ustedes los han ido viendo en el internet, en la televisión, en el teléfono, en lo que sea, cómo la salud mental ha ido afectando de a poco, no solo a las personas que tienen limitantes físicos o mentales o sociales, ¿sí? Sino a cualquier persona que puede llegar a tener una afectación. Porque como nuevamente les menciono, no sabemos cómo lo irá a asimilar, no sabemos cómo lo irá a acoplar, cómo lo irá a adaptar a su vida, cómo ha estado escuchando que siempre tal vez le han dicho bobo, le han dicho estúpido, le han dicho cualquier tipo de esta palabra que nosotros vemos aquí en este diagrama, ¿sí? En esta sopita de letras, esta sopita de palabras, perdón. Nosotros no sabemos cómo lo irá a tomar y lo que vamos a causar es afectar más a su ser, ¿sí? Porque lo que nosotros causamos en cada persona es excluirla, es sentirse rechazado. Porque ustedes no se han dado cuenta que si usted le dice a alguien que no puede, no el 100% de la persona va a decir, no, yo sí puedo y lo hago. Lo que hacemos al momento de reflejar eso es imposibilitar, limitar, tratar de hacer que esa persona se sienta incapaz o se sienta inútil, ¿sí? Tratamos de hacer que haya incluso incomodidad, ¿sí? Y tal vez cuando no estudiamos una carrera de salud o cuando hay el desconocimiento de este tipo de cosas, creemos que es algo sencillo, que es, bueno, no lo tomes así, no lo tomes a mal. Ustedes han visto que el bullying en muchas sociedades, aquí lo minimiza mucho, ha causado muertes, ha causado suicidios, etcétera, etcétera. Ustedes ven que en algunos países ven en las noticias, dice, cierta persona llegó con un arma y empezó a matar a una escuela, etcétera, etcétera. Y si ustedes ven el trasfondo de esa persona, es porque ha sido abusado física, mentalmente, ¿sí? A veces por sus mismos compañeros. O ustedes ven en otros países donde llegue y dice, es que llegó y suicidó a sus compañeros de trabajo, un ejemplo, porque han existido este tipo de situaciones que va sumando, va agregando, va esas palabritas, esas términos, esas etiquetas, va a ir sumando de a poquito que llega un momento donde alguien no supo cómo relacionarlos, no supo cómo guardarlos, no supo cómo eh, enfrascar para que no afecte a nadie y explotan, ¿sí? Entonces, cuando sepamos de que alguien tenga, como les digo, una limitación o una discapacidad, deficiencia, por lo que sea, tratemos de incluir y no excluir. O tratemos, si es que no estamos dispuestos o no estamos tal vez en la capacidad nosotros de hacer esta inclusión, evitar algo
que puede causar daño, ¿sí? No solo a su parte mental, sino a su parte moral, física y social, ¿sí? Porque causamos más daño al ser partícipe de, al que evitar como tal, ¿sí? Y el estigma social tiene esas consecuencias, ¿sí? Si nosotros vemos que hay una persona que era muy alegre, que era muy social, y llegó un punto tal vez donde alguien le hizo un comentario inadecuado y nadie tal vez fue parte de el evitar y limitar ese tipo de comentarios, si no fueron parte de aumentar la mofa, aumentar el chiste, aumentar la divulgación, las etiquetas, los comentarios, todo, lo que vamos a hacer es que esa persona se sienta afectada. Va a bajar su autoestima, va a sentirse aislado social, va a sentirse deprimido, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a llegar a tener a un punto con pacientes con depresión, ¿sí? Pacientes postraumáticos. Por esto, aunque no crean, existen traumas sociales que no nos lleva a desenvolvernos normalmente ante cualquier situación, ante cualquier conversación, ante cualquier encuentro social, ¿sí? Todo va sumando y todo puede ir dañando de a poco. Todo puede ir causando complicaciones. Recuerden siempre que esto es una cadena, que como lo dice la OMS, la Organización Mundial de la salud es el estado completo de bienestar social, mental, económico y no solo la carencia o ausencia de enfermedades. Si vamos a desglosar cada punto, es muy difícil decir que estamos sanos, pero hay que tratar de que no vaya sumando algo por otro. Si yo estoy tal vez no sano dentro del contexto o dentro del significado de la Organización Mundial de forma económica, listo. Mi parte mental, mi parte social, y no tengo ausencia de enfermedades. La parte económica puede ir mejorando, y etcétera, 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 para poder que no vaya aumentando las complicaciones, sino al contrario, vaya disminuyendo cualquier dificultad. Listo, jóvenes. Algo que quiero aclarar, verán, yo sé que la persona que estuvo trabajando o dándoles clases con ustedes ya les dejó tareas, ya hubo lo del examen y todo. No se va a cambiar ni las tareas, ni los exámenes. Las tareas que ya fueron publicadas y tienen el límite hasta el día de hoy, me voy a tratar de guiar con las mismas especificaciones que deja la docente en la plataforma, que por lo general ha de ser como yo, que pone realizar tal cosa y pide exactamente ciertas especificaciones para una tarea. Ahora, las personas que han tal vez anteriormente trabajado conmigo, ustedes saben que se califica presentación, se califica carátula, se califica que el texto no sea copy-pegue de internet. A veces hay información que X persona sube y viene X persona y la sube solo cambiándole el color y el tipo de letra y del rastro del mismo. Yo me he dado cuenta. Si tienen en una calificación 0, ha de ser porque no subieron bien la información o porque es un copy-pegue de internet o porque literalmente han copiado imágenes a veces y las ponen como tarea. Recuerden, jóvenes, señores, señoras, jovencitos, señoritos o padres de familia, lo que no. Ustedes están estudiando un tercer nivel y su presentación en sus tareas es el reflejo de ustedes, no solamente la parte estudiantil, sino la parte laboral. Porque como en algún momento hablé con un grupo, sí, tal vez haber también sido con ustedes, cuando ustedes van a trabajar, ustedes no van como recién se despiertan, ustedes se tratan de arreglar presencialmente, tratan de ir con la mejor ropa, tratan de peinarse, los hombres se hacen la barba, las mujeres se arreglan bien, se maquillan, etcétera, etcétera, etcétera. Tratamos de impresionar de alguna manera para captar la atención de la persona que me está entrevistando. Cuando ustedes van tal vez a una cita, sea social, romántica, lo que sea, de la misma manera. Entonces, de la misma manera, ustedes van a presentar una tarea. Es algo presencial, algo acorde a un tercer nivel. Si ustedes no presentan una tarea de acorde a un tercer nivel, su nota no va a ser de acorde tampoco a lo que están necesitando. Y hay muchas personas que se han quedado de semestre, de lo que sea, como sea que les estén calificando por parcial, por nota, se están quedando por las tareas.
Recuerden que si tienen una tarea que se cierra hoy, 17 de septiembre a las 0 horas, y ustedes dicen, es que me olvidé de subir, licenciado, recíbame, yo no le voy a recibir, no porque yo no quiera, sino porque no puedo. La plataforma, si usted tiene que subir una nota a esa hora, la plataforma se le cierra y no le permite subir más. Creo que eso ustedes ya saben. Si es que la institución, usted ya hizo el proceso adecuado con la parte educativa y le permitió subir, ustedes me informan y yo ya le califico en la plataforma. ¿Sí? Así que por favor tratemos de hacer todo de acuerdo a nuestro perfil. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Nada, todo claro. Lice, Licenciada, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Bueno, con respecto a la tarea que usted dice, en el caso de la doctora, nos había dicho que hay preguntas que tenemos que buscar en internet, obviamente, pero tenemos que poner el link de donde se sacó la información. Y en este caso, como usted dice que no podemos hacer copia y pega, ¿qué pasaría A ver, con esas preguntas? ustedes pueden, digamos, sacan algo, copian, arreglan, pero ustedes a veces, un ejemplo X, se les manda a investigar la ley orgánica de salud de acuerdo a los discapacitados, un ejemplo. Ustedes copian y pegan, incluso en todo el documento dice verificar tabla tal, link tal, ver en figura tal, o sea, son tan poco despreocupados que copian tal y como tal y ni siquiera leen lo que están copiando. Uno, yo me doy el tiempo de leer sus tareas y si ustedes están copiando tal y como yo les digo, incluso ahí dice archivo, bla, 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 ni sé qué, y es de una imagen que ha estado al lado, pero como copian, arrastran y pegan y eso suben, eso es una tarea que no vale. A diferencia de que usted coge, investigue, copia, le arregla, le borra lo que no es, le pone un tipo de letra adecuado, porque incluso si investigan un tema de un punto de una página y se fueron a otra, investigaron otra, el tipo de letra, un párrafo es Arial, en el segundo es ni sé qué, en el tercero es ni sé qué. Las letras son de otros colores, no está centrado, no está justificado. Entonces ahí se evidencia que solo ha sido copy y pegue y ni siquiera han leído lo que han hecho. A eso me refiero. Ah, ya, listo, ok, gracias. Listo. ¿Ninguna otra pregunta? Licenciada, buenas noches. Disculpe, usted tal vez me podía ayudar con esto, que hay que investigar cuidados de enfermería enfocados a niños y adolescentes con discapacidad física. ¿Cómo tenemos que poner? ¿Enumerarlos o en global? Ya verán, existen diferentes tipos de discapacidades físicas, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que buscar la discapacidad física y los cuidados, porque no es el mismo cuidado a un paciente que está en silla de ruedas a un paciente que está encamado, ¿sí? Y de ahí, depende de la enfermedad, pues van a poner los cuidados de enfermería. En la tarea, en el deber, en la investigación, me imagino que debe haber pedido cuántos tipos de discapacidades físicas, porque hay un sinnúmero de enfermedades. Solo nos ponen global, dicen, solamente discapacidad física, nada más. Ya listo, con que pongan unas 3 discapacidades físicas es bastante, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Lisa, buenas noches. Una pregunta. Dígame. En la plataforma cambiaron la fecha de entrega de la investigación y del examen, ¿Ya? porque estaba para hoy. ¿Se ¿Ya? entrega hoy o se entrega en la fecha que está en la plataforma? No, véanle en Porque en la la plataforma plataforma. cambiaron para el 26. Sí, véanle en la plataforma la fecha exacta, dice de hasta cuándo les dejaron la investigación, porque tengo entendido que les cambiaron por lo mismo, por el cambio de docente que hubo. Vean nomás en lo que dice, guíense en lo que dice en la plataforma ahorita, ¿ya? licenciada, buenas noches. Ok, gracias. Ya, Mayra, dígame. Eso quería informarle a los compañeros, inclusive yo ya les mandé un mensaje, solo el deber de investigación se modificó para el 26 de julio y el examen queda, compañeros, para el 2 de agosto.
Eso hablé con Rebeca y con usted, licenciado, hoy día, y eso sí se modificó, compañero. Las dos, la investigación y el examen queda para las fechas que están en la plataforma. Gracias, licenciado. Gracias a usted, Wendy. Por favor, traten de ver lo que dicen las plataformas, porque a veces incluso los deberes están mal subidos por no leer bien. Le hice una consulta. Dígame. Ya me olvidé. Espera. Usted nos va a mandar un cuestionario para el examen. El cuestionario está subido en la plataforma, el que ya practicaron. Ah, ya. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Entonces, cualquier cosa, por favor, tienen mi contacto, a pesar de que ya viene el refuerzo. Sobre las tareas ya quedó la última clara. Cualquier cosa me comunican. Que tengan una buena noche y que pasen muy bien. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Pasen bien. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Gracias. licenciado. Gracias. Hasta luego.